En este momento estoy empezando a grabar la sesión y estas se las voy a subir también ahí en el módulo. En el módulo 2 de temas especializados de evaluación, ustedes ahí ya tienen la presentación con la que vamos a estar trabajando. El día de hoy vamos a empezar con el tema de compras apalancadas o leverage buyouts. Y nada más quiero que me indiquen si todos podemos ver. Bueno, aquí en mi pantalla me parece que ya están viendo mi presentación, pero que ustedes se aseguren que en el módulo 2 tengamos dos archivos que ayer les subí. Esta presentación en PDF y un archivo en Excel con el que vamos a estar trabajando. Les recuerdo también que todos los ejercicios que estemos haciendo aquí en la clase, que les diga esto va para el Excel, hay que estarlos haciendo en pestañas separadas por tema. Y este archivo en Excel al final lo voy a pedir como evidencia de todas sus notas, de todos los temas. Entonces, vamos a iniciar y déjenme aquí, alguien me está pidiendo entrar. Listo. Bueno, entonces, seguimos con este cuarto tema, ya vamos a la mitad y este tema de compras apalancadas viene siendo la antesala de las diferentes combinaciones de negocio, de fusiones y adquisiciones que puede tener una empresa. Entonces, si entendemos muy bien este tema, pues básicamente nos quiere decir que una empresa que tiene flujos buenos de efectivo, que tiene un potencial de crecimiento, puede ser un buen objetivo para otra como a manera de inversión para que esta empresa pueda crecer. Es decir, una empresa, un inversionista, una empresa inversora, busca este tipo de empresas que tienen buen posicionamiento de mercado, que generan flujos de efectivo a largo plazo para adquirirla. Y esa adquisición, como su nombre lo dice aquí en el tema, pues se hace a través de grandes cantidades de deuda. Cuando la empresa termina de pagar esa deuda, por lo general, la empresa que invierte en la que va a adquirir, pues se convierte o tiene un asiento en el consejo, es parte o es dueño de la empresa y por lo general, pues se toman decisiones tanto operativas como financieras. Entonces, esta es una breve introducción de lo que ahorita les decía. Una compra apalancada se requiere a esa adquisición de ya sea una empresa, una división, un negocio, utilizando una gran cantidad de deuda, por eso es apalancada. Recuerden que la palanca financiera es jugar con la estructura de deuda o aprovecharme de la deuda o de las ventajas de la deuda. Antes de seguir, les recuerdo esta pregunta tipo examen, que esta ya se la deben de tener grabada y de memoria las tres ventajas de la deuda. Número uno, ventajas de deuda sobre capital. Número uno, sigue siendo una fuente de financiamiento muy, muy barata. Si yo voy con el banco y quiero una tasa de interés, a lo mejor me da un 8, 10% del tamaño de la empresa, etcétera. Si voy con mi accionista, me va a cobrar más o me va a salir más caro por ese rendimiento, por ese riesgo que está sujeto el capital que yo voy a tomar de ese inversionista o de mi accionista. Esa es la primera ventaja de la deuda. La segunda ventaja de la deuda, hasta ahorita todos los gastos por intereses son deducibles de impuestos, entonces esto hace que mi base gravable disminuya ya teniendo una eficiencia fiscal. Y la tercera es que evito la dilución de utilidades. Recordemos que la dilución de utilidades, en lugar de repartir dividendos, pues me los quedo en mis utilidades retenidas para seguir creciendo, diversificándome para los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, por eso es una palanca financiera, porque al final, cuando yo calculo el ROE, ¿se acuerdan del ROE de la palanca de la fórmula de DuPont? Cuando yo secciono el ROE por margen, rotación de activos y apalancamiento, es esa palanca que me ayuda a crecer más ese rendimiento de capital. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, estas compras apalancadas, ¿quién las hace? ¿Cómo se dan? ¿Por qué suceden? Pues las hacen sobre todo fondos de capital privado. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que estos private equity funds son los que tienen ese dinero en exceso para poder comprar empresas atractivas y la mayoría de estas transacciones pues se hace con deuda porque los fondos de capital privado buscan un rendimiento anual
más del 20%. Los periodos de inversión son muy rápidos, 3 a 7 años. Tú inviertes o inyectas capital a la empresa y te sales a los 7 años. Y la estructura típica de deuda es tener del 70, entre un 60 y un 70% de deuda. Y este tipo de transacciones se da, fíjense, aquí se lo subrayé y ahorita quiero que alguien me diga, vamos a reflexionar sobre esto último. Este tipo de transacciones se da cuando una empresa pública se adquiere para ser privada. Sucedió, por ejemplo, bueno, todavía no, hace algunos años, en el 2018, Elon Musk dio una entrevista dentro de las miles de entrevistas al New York Times, en donde inclusive empezó a llorar, en donde decía que era demasiada presión y que Tesla la quería hacer privada. ¿Ustedes por qué creen que las empresas cuando ya están en los mercados, ya emiten acciones, pagan dividendos en algunos casos, por qué las empresas deciden volverse privadas o por qué se salen del mercado? Si el mercado da pues muchas ventajas positivas, ¿quién me dice? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien por ahí? Estoy hablando de por qué una empresa pública decide volverse privada, es decir, ya no cotizar. Puede ser por la presión de los accionistas que tiene, ¿no? Exactamente por la presión de los accionistas que tiene correcto de estar entregando a cada rato información, ese accountability que tiene esta empresa de andar publicando sus resultados, si cotiza en México o cotiza en cualquier bolsa, por ejemplo, en el New York Stock Exchange, reportes trimestrales, reportes intermedios, los conference calls de por qué te fue bien, por qué no llegaste al número. Entonces, es una presión administrativa y operativa muy grande de todas las empresas que cotizan en bolsa. Cuando las empresas deciden ya no voy a cotizar en bolsa, entonces son adquiridas por ese fondo de capital privado para volverse pues privadas. Y ese fondo de capital privado les inyecta en este caso de las compras apalancadas deuda para poder hacerse privadas, les da ese financiamiento, por así decirlo, las compra con financiamiento en este caso, ¿no? Entonces, de eso se trata, pues, este tema. Ahora, ¿cuáles son las características que son adquiridas por ese apalancamiento? La base sólida de generación de flujos, es una empresa que está muy bien posicionada, tiene oportunidades de crecimiento, hay bajos requerimientos de CAPEX y aquí hay una palabra que ustedes ya la conocen, que es el CAPEX, chicos. CAPEX, Capital Expenditures. Son todas las inversiones en capital, en propiedad, planta y activo que la empresa hace para poder ser parte de su core business. Por ejemplo, compras de activos fijos, compras, creación de terrenos, de propiedades, inversiones estratégicas en otras partes del mundo para diversificarse. Por lo general, las inversiones de CAPEX son todo lo que necesita la empresa para su core business en la producción de sus productos o servicios. Y cuando ustedes vean y en otras clases más avanzadas la palabra OPEX, son Operating Expenditures, es todo lo que va en gastos de operación, gastos de administración y gastos de venta. Nada más, esa es la diferencia principal. Entonces, pues bueno, todas las empresas que tienen inclusive un equipo directivo formidable, una estructura de capital con oportunidad de crecimiento, de apalancamiento, son empresas que no están endeudadas, son estas empresas en donde se les pone el ojo para ser adquiridas. Y aquí viene la parte numérica que quería revisar con ustedes. Las métricas de desempeño. Esto es desde el punto de vista del inversionista o del fondo de capital privado que va a adquirir a estas empresas con deuda o que las va a rescatar de mercados públicos para hacerlas privadas. Se van a financiar con muchísima deuda y hay dos métricas que me van a servir para determinar ese desempeño. El IRR, que es la tasa interna de retorno, ahorita vamos a practicar en Excel. La función en Excel es igual a IRR
Y esta tasa interna de retorno, como pueden ver aquí, déjenme pongo aquí el pointer. Como pueden ver aquí, la tasa interna de retorno es aquella que los flujos a futuro o los flujos proyectados son iguales a cero. Es decir, es aquella tasa, si ven aquí el denominador, este punto 24.6, punto 24.6, punto 24.6, es la tasa en donde la inversión es igual al producto final. El resultado o el beneficio va a ser igual a lo que invertí. Entonces, los flujos o el valor presente neto es igual a cero, porque encontré una tasa en donde todo lo que invierto es como que el punto de equilibrio en un proyecto de inversión. Todo lo que invierto es igual a los beneficios y esta tasa es la que me va a decir o la que me va a marcar hasta dónde puedes llegar. Si yo comparo esta tasa interna de retorno, es decir, lo máximo que puede recibir tu proyecto de rentabilidad contra el WACC o la tasa de descuento, siempre la tasa interna de retorno debe de ser mayor a mi WACC. Si yo no tengo una tasa de descuento mayor al WACC, entonces voy a tener pérdidas en mis flujos. No sé si con esto quedó más o menos claro. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo en el Excel. Y la segunda métrica es el Multiple of Invested Capital, que aquí básicamente se le conoce como MOIC, en donde no es otra cosa que el resultado de lo que o el beneficio futuro esperado de esos flujos entre lo que invertí me va a dar una tasa. Ambas métricas se miden en porcentaje. Entonces, aquí podemos ver este ejemplo. En este caso, el MOIC, vean que los 750 salen de mi inversión final, de lo que obtengo de rendimiento, y la inversión inicial son los 250. Entonces, este MOIC es como si fuera un múltiplo y se mide en veces, ¿ok? Y el índice de rentabilidad en este caso, pues es el 24.6%. ¿Qué significa? Que si yo descuento estos proyectos con esta tasa, al final el valor presente neto va a ser igual a cero. Si yo tengo una tasa mayor a este IRR, voy a tener un beneficio. Si es menor, pues probablemente tenga, en este caso, pérdidas. Entonces, vamos a antes de pasar a los ejercicios, ¿cómo ganan estos fondos de capital privado o cómo ganan los inversionistas que hacen estas compras apalancadas? Pues bueno, dijimos que parte de las compras apalancadas es salirse rapidísimo, que tienen un horizonte de 3 a 7 años y me salgo. Entonces, puedo vender la empresa. Cuando ya invertí capital, la empresa empieza a crecer más por esa palanca, empieza a generar más flujos, entonces yo puedo vender a un valor mayor. Salidas parciales, entonces me voy saliendo, voy dejando de aportar. Otra puede ser, salen, ahora sí me vuelvo pública, podría ser, o la recapitalización de dividendos, que en este caso significa los dividendos que la empresa me esté dando de forma adquirida, pues bueno, vayan o sirvan como esa salida parcial para los inversionistas. Entonces, vamos a ver, díganme si en la presentación que les compartí tienen ustedes este ejercicio uno, si alguien por ahí me puede confirmar, en el PDF que les subí ayer. Sí, Miss. Ah, ok, gracias, Bárbara. Ok, entonces, ahorita vamos a abrir un Excel. Quiero leer este primer ejercicio y lo vamos a resolver juntos, ¿ok? Entonces dice, calcula el MOIC y la tasa interna de retorno con la siguiente potencial inversión. Es un fondo que está considerando adquirir una empresa al 31 de diciembre del 2021. El EBITDA de la empresa al 2021 fue de 750 millones, o sea, flujo de operación. Se estima que el EBITDA incremente un 7% anual por los siguientes 5 años. El múltiplo EBITDA que pagará el fondo de los últimos 12 meses sería 7x. El fondo apalancaría la compra utilizando 2/3 partes de deuda y 1/3 parte de capital. Ahorita lo vamos a pasar todos estos datos al Excel para ver cómo queda. Costo de la deuda 10%, tengo una tasa fiscal del 30% y me da también datos de depreciación, el CAPEX y un requerimiento de capital de trabajo
neto de 70 millones. Recordemos que como vamos a estar trabajando aquí con flujos, el capital de trabajo neto, cuando yo tengo un requerimiento, es decir, necesito 70 millones, en el flujo los datos van negativos, ¿ok? Cuando diga exceso, los datos van positivo. Esto nada más anótenlo por ahí. Esto es en función al capital de trabajo. Y luego dice, asume que el fondo vende la compañía el 31 de diciembre del 2026 y aquí están los datos de salidas. Un múltiplo de EBITDA de 6.5 veces. Durante los 5 años no se paga nada de deuda, nada más los intereses. Y para efectos prácticos, este es otro de los datos importantes, asume que el efectivo se acumula en caja y se considera como exceso de caja en la venta de la empresa. Entonces, viene un poquito, se ve más o menos difícil. Me voy a abrir el Excel. Es el Excel que viene, déjenme les digo. eh, y déjenme stop sharing. Les voy a compartir el Excel al que me refiero. Está en este de aquí. Está en módulos. Díganme si ustedes ya lo bajaron, chicos. Esto es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, ejercicio 1 y 2. ¿Sí lo tienen? Sí, ya. Perfecto. Gracias, Eduardo. Bueno, entonces aquí están los supuestos. Todos estos datos son los que vienen en el problema. Nada más para que estemos todos en lo mismo, es el ejercicio 1. Tengo aquí el crecimiento del EBITDA. Todos estos datos son datos dados. Y pues bueno, vamos a empezar. Tengo depreciación anual de 120 y de CAPEX anual de 120. Fíjense aquí que estos dos números, nada más voy a hacer un pequeño paréntesis, cuando el CAPEX o las inversiones en mi propiedad, planta y equipo son iguales a mi depreciación anual, quiere decir que lo que estoy comprando o lo que voy a comprar para esos años se está depreciando al 100%. Esto es lo que quiere decir. Casi nunca aplica, pero bueno, es un ejercicio hipotético. Entonces, me voy a ir estoy en la fila, en la celda C20 y tengo datos de adquisición. Vamos a empezar a poblar los datos. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que se vea de dónde estoy agarrando los números. Díganme si todos estamos aquí. Vamos a empezar con el EBITDA del 2021. Es un dato dado, es este de 750. ¿Sale? En la adquisición, ¿cuál es el múltiplo pagado por la empresa? ¿Quién me dice de los datos dados? ¿Qué múltiplo sería el pagado por la empresa en la adquisición? El 7 veces. El 7 veces, correcto, aquí está. Entonces, quiere decir que yo adquirí 7 veces el precio o el monto de su EBITDA. Voy a multiplicar esto por esto. Aquí está. Hay un exceso de caja en la compra. ¿Qué quiere decir este exceso de caja en la compra? Esos flujos que al inicio tiene la empresa, en este caso es cero. Exceso de caja son esos flujos, free cash flow, que podría tener la empresa en algún momento, en este caso es cero. Y la deuda inicial con la que se va a financiar esta adquisición, pues es de 3.500 dólares o 3.500.000, 3.5 millones. ¿Ok? Ya tengo aquí los datos y vamos a hacer lo siguiente. El valor de capital entonces va a ser el valor empresa más el exceso de caja, aquí está, menos la deuda. ¿Se acuerdan del caminito de valor empresa a book value? Este es exactamente lo mismo. Valor empresa más el exceso de caja o de bancos, menos toda la deuda, menos intereses minoritarios, etcétera. Entonces, aquí tengo ya ese valor de capital de 1.750. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí. Ok, Sí. perfecto. Entonces, vamos a llenar antes de entrar a la venta, vamos a entrar a proyectar esos flujos de EBITDA. ¿Cuál es el flujo inicial en el 2021? Fue un dato dado, son los mismos 750, lo voy a amarrar aquí. Y dice que cada año va a estar incrementándose un 7%, entonces voy a multiplicar por
1 más mi 7% de crecimiento. Aquí está. Entonces, el primer año ese EBITDA va a ser de 803. Para el siguiente año agarro el nivel anterior por 1 más y en este momento ya puedo fijar la tasa, 7% FNF4 y listo. Simplemente voy a arrastrar ese crecimiento constante del 20%. ¿Ok? ¿Puede poner la fórmula otra vez? Sí, aquí está. Nivel anterior por 1 más. No, no me sale el El 803. 803 a mí no me El sale. 803 es los 750 de mi EBITDA 2021 por 1 más 7%, Ok. porque ese es 2021 y este primer dato crece a 2022 el 7%. Ahora sí. Perfecto, muy bien. Vámonos entonces a poblar los datos de depreciación y amortización. En este problema no nos están complicando la vida. Voy a utilizar el mismo 120, el mismo nivel para todo lo demás. Entonces, me voy aquí abajo. Aquí está. La depreciación es la misma. Vámonos a calcular el EBIT, que sería EBITDA menos la depreciación. Y arrastro. Es estos dos. Este menos este. EBITDA menos depreciación y amortización. ¿Sale? Vámonos ahora a calcular los intereses. ¿Cuál es el monto de la deuda inicial? Son 3.500, 3.5 millones por la tasa anual del costo de la deuda, que en este caso es del 10%. Estos dos datos, bueno, voy a poner igual. Y este dato se va a repetir. Estamos asumiendo que se pagan los mismos intereses durante los 5 años, 350, 350. Maestra, ¿cómo sacó el Levit? El EBIT, la resta del EBITDA menos la depreciación. Voy a ¿Y aumentar. si los intereses, cómo los sacó? Sí, los intereses son la deuda, los 3.500 por el 10%. Ya, gracias. Sí, de nada. ¿Todos vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Los demás? ¿Sí? Si voy rápido me dicen. Sí, bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a calcular ahora sí esa utilidad de operación que viene siendo mi EBIT menos esos intereses. Aquí está, es nada más la resta de estos dos y voy a arrastrar la misma fórmula. Aquí está. ¿Sale? Vamos a calcular los impuestos de esta utilidad antes de impuestos por la tasa del 30%. Esto sí lo puedo fijar desde aquí, FNF4, porque es la misma tasa de impuestos que voy a utilizar sobre esta base. Otra vez que hice fue mi utilidad antes de impuestos por la tasa del 30% dato dado en todos. Ahora sí, vamos a calcular mi utilidad neta. Con esto ya tengo el inicio del flujo que necesito, la utilidad neta, para proyectar mis flujos de efectivo. Antes de continuar, ¿alguna duda, chicos, de cómo llegamos a estos datos? ¿Sí quedó No. claro? Yo Levit, en los ¿cómo impuestos era? nada más, mis. Los impuestos, sí. Ok. Utilidad antes de impuestos por, en la C11 tengo la tasa de impuestos. Esta de acá. Y de cada uno es lo mismo. La base por el impuesto, base por el impuesto, base por impuesto. Aquí está. Y aquí está la utilidad neta.
Entonces, este estado financiero, lo que estamos construyendo, los flujos que estamos construyendo es desde el punto de vista de la empresa adquirida. Y para saber cuánto mi inversionista va a ganar, yo necesito construir pues los flujos de efectivo para saber si mi inversión pues me va a dar o no me va a dar, ¿sale? Vamos a empezar en la celda C43 agarrando los datos de la utilidad neta. Esta es una forma de construir el flujo de manera más sencilla. Empiezo utilidad neta, que estoy haciendo nada más agarrando los datos que acabo de calcular. Después, la depreciación, que la tengo aquí arribita. ¿Vamos bien? Sí, Los datos de arriba. El CAPEX, ahora sí, vamos a ver cuánto de CAPEX tengo. Lo mismo que la depreciación, son los 120. Y este dato, pues lo puedo fijar. El problema no me dice que vaya a cambiar o algo adicional. Sigo utilizando los 120. Aquí está 120. Entonces, este CAPEX va a ser igual, 120, 120. Aquí está. ¿Sale? ¿Qué sigue? El capital de trabajo es un dato dado que aquí me está diciendo que se va a requerir un capital de trabajo anual de 70 millones. Cuando me dice la palabra requerir, es que yo necesito estar aportando ya sea en mi financiamiento para ese crecimiento. Primero, vamos a retroceder un poquito. Capital de trabajo, acuérdense que son todos mis activos circulantes, mis inventarios, bancos, clientes, etcétera. Cuando hablo de capital de trabajo neto, y aquí pónganle la palabra neto, se me fue, es activo circulante menos pasivo a corto plazo, ¿sale? Es todo lo que necesito para financiar ese crecimiento en mis clientes, en mis inventarios, etcétera, a corto plazo, con mis proveedores, con mis pasivos a corto plazo, todo menos a un año. Entonces, requiero estos 70 y el problema dice que va a seguir constante los 5 años. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Perfecto. Solo una duda. Sí. Cuando dice requerir, ¿no es negativo? Exacto, ahorita voy a poner aquí requerimiento Ah, y ok. al flujo le afecta negativamente. Y voy a poner aquí, cuando dice exceso, al flujo le afecta positivamente. Ahorita vamos a ver entonces esto. Aquí se los puse, nada más para tenerlo ahí. Entonces, dice requerimiento en el problema. Entonces, vamos a calcular nuestros flujos, mi utilidad neta más la depreciación. Acuérdense que es una partida virtual, a nadie le estoy pagando ese uso desgaste, por eso lo sumo. Le tengo que quitar lo que invierto de capital expenditures para crecer y le tengo que quitar entonces ese requerimiento de capital de trabajo neto. ¿Sale? Aquí está, 163 y lo voy a arrastrar. Otra vez la fórmula. Utilidad neta más depreciación y amortización menos el CAPEX y en este caso menos el requerimiento de capital de trabajo neto. Por eso lo estoy restando. Si hubiera un exceso, es un flujo positivo. Entonces, aquí está. Corrí nada más la fórmula y ya tengo mis flujos. ¿Llegamos a los mismos números, chicos? Díganme, ¿todos llegamos? Parece Sí, que Miss. Sí, Ok, maestra. entonces vámonos a llenar esto que dice aquí, flujo acumulado, y es simplemente la suma de este y este. En el año 2, que está, estoy sumando. En el año 3 es la suma acumulada, este para acá. En el año 4 estoy sumando ese exceso que yo voy a tener de esos flujos. Y en el año 4 sería esto de aquí para acá. Ahí está.
¿Ok? Esta es la suma tal cual y pues aquí nada más son los 163. Lo estoy acumulando. Ahorita les voy a decir para qué me va a servir, para qué me va a servir esto. Bueno, ya tenemos esta tablita. Vamos a dejar un poquito pendiente esto. Vámonos a llenar ahora sí los valores de la venta. Después de 5 años, en el 2026, yo ya me voy a salir. ¿Cuál es el valor del EBITDA al 2026 que acabamos de calcular? Los 1052. ¿Estamos de acuerdo? 1052. La empresa, gracias a esa deuda, a ese apalancamiento, va a tener un EBITDA de 1052. El múltiplo de la venta, de acuerdo a los datos dados, aquí está, es 6.5. Me voy a salir con un múltiplo de 6.5. Voy a pagar eso. Aquí está. Y la multiplicación de estos dos son 6.837. Ok, exceso de caja. Me voy a regresar a la presentación, nada más, bueno, ustedes siguen viendo mi Excel, pero en el ejercicio 1, en el último bullet, es el supuesto que les dije, es súper importante, dice, para efectos prácticos, asume que el efectivo se acumula en caja y se considera como exceso de caja en la venta de la empresa. Estoy hablando de este flujo acumulado que tengo aquí, ¿sale? Al 2026. Es lo que yo voy a generar por ese crecimiento y por esa inyección de deuda. Exceso de caja entonces es este de aquí. Y la deuda, pues bueno, vendría siendo los mismos 3.500 de aquí. No hay ningún repago parcial de la deuda. Hasta el 2026 yo liquido absolutamente todo. Lo único que va pagando en este caso la empresa, pues son los gastos por intereses. Aquí está. Entonces, déjenme ver algo aquí nada más. Rapidísimo. Espérenme tantito, chicos. Ok, sí. Bueno, vamos bien. Voy a volver a compartir este de aquí. Share. Ok, aquí está. Ponerlo más arriba. Aquí está. Entonces, vamos a sacar ese valor de capital en el futuro, el valor de la empresa, más mi exceso de caja, menos la deuda. Este exceso de caja, pónganle aquí una nota, sale de los flujos proyectados, acumulados. ¿Sale? 1, 2, 3. Tengo 4.573. Llegamos al mismo dato, voy a dar doble clic, es el valor de la empresa más ese exceso de caja menos la deuda. 4.573. ¿Todos bien? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, vamos a calcular nuestros dos indicadores. El valor inicial o la inversión que hace este fondo en el 2021 es de 1.750. Lo voy a poner en negativo, es lo que está invirtiendo. En el año cero, aquí no hay ningún pago de dividendos. Voy a poner aquí año 2, 0, 0. Y yo vendo en 4.573. Estoy haciendo esto, chicos, para calcular el primer indicador, que es la tasa interna de retorno. Yo necesito siempre para la fórmula en Excel lo que invertiste a lo largo del tiempo y lo que vas a tener al final, son los flujos. Para que el IRR funcione, ahora sí hablando nada más técnicamente del Excel, el dato de la inversión o el primer dato debe de haber siempre un número negativo. Entonces, voy a hacer igual, voy a hacer un poquito más grande esto. Aquí estoy. Vamos a calcular el IRR. Ayúdenme los que tienen en español. No recuerdo cómo se llama la fórmula. Es la tasa interna de retorno. En esta Es la TIR. función, TIR. Ah, perfecto. TIR. Gracias. TIR. TIR. Voy a agarrar todos los flujos hasta acá.
Entonces, con esto le voy a decir a mi fórmula que me calcule cuál es esa tasa interna de retorno, que si yo traigo a valor presente descontándola con esa tasa, el valor presente neto va a ser de 0. Yo tengo que encontrar rendimientos superiores. Es como mi punto de equilibrio hablando de tasas. Aquí está, 27.21. Por encima de este 27.21% tengo rendimientos, por abajo tengo pérdidas. ¿Sale? Es lo mínimo que debo o que puedo aceptar de rendimiento. Vean que es un rendimiento aceptable muy alto, 27.1, pero es porque es una compra apalancada, la deuda es ese factor de riesgo. Es una empresa que está sumamente apalancada y pues el riesgo de no pago, etcétera, es lo que lleva a tener rendimientos por ese riesgo asumido mayores. Vamos a calcular ahora el MOIC y el MOIC, si recordarán en la presentación, pues es básicamente lo que tengo de inversión final. En este caso, voy a agarrarlo de aquí. O sea, lo que tengo de rendimiento final del EBITDA entre mis 1,750. Valor final de capital entre valor inicial de capital. Aquí se los voy a poner. El MOIC va a ser igual a valor final del capital entre valor inicial de capital. Entonces, lo que invierto. Aquí está. Se mide en meses, es un múltiplo, en veces, perdón, no en meses, en veces, 2.6. ¿Qué quiere decir este MOIC? Que, pues bueno, es la tasa a la que mis inversionistas, en este caso, están dispuestos a pagarme por esa salida. El MOIC es el Multiple of Invested Capital, es decir, yo voy a tener un múltiplo de inversión, estoy invirtiendo 2.6 veces porque sé que mi capital invertido, en este caso, el 1,750, me va a dar 2.6 veces. Si tú quieres invertir con un MOIC de 2.6 veces con empresas del mismo riesgo, tendríamos que estar buscando más o menos este tipo de múltiplo. Quiere decir que el valor inicial se va a multiplicar 2.6 veces y va a crecer a eso final. Entonces, transacciones por encima de este 2.6 van a convenir, transacciones por debajo de este 2.6 pues no me van a dar el rendimiento que yo espero. ¿Sí quedó claro? El MOIC se mide en veces. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, Miss. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro primer ejercicio. Vámonos ahora a la segunda pestaña. Los datos del problema y los supuestos vienen ahí en la presentación. No tiene caso que los leamos y ya tengo aquí los supuestos. Es la misma pestaña, estoy en el mismo Excel, pero en el ejercicio 2. Miss, Sí, ¿puede poner rápidamente el MOIC y el TIR del sí, pasado? claro. Y aquí me voy a esperar. Aquí está. Este es el MOIC y el TIR, la TIR. Ah, ok, va. ¿Sí llegaste a lo mismo? Bueno, Estoy... sí. Me sale como error en el IRR, pero... Este es lo que les decía, debe de estar en negativo, menos 1,750. Porque si lo ponen positivo, no sale la TIR. Debe de ser Ah, menos ok, ya. 50. Y para el MOIC, el valor final de capital está tomando Este de aquí, valor de capital, 4,500. exacto, entre 1,750. Ah, ok, ya. Ujú. Perfecto. Va, Bueno, gracias. de nada. Muy bien, ahora sí, vámonos al ejercicio número 2 y vámonos al siguiente, a los supuestos. Me está dando ventas de 3,700, su crecimiento. Aquí me da la estructura del costo de ventas del 35%,
dato dado gastos de administración. Vamos a suponer que esto es constante durante todo el tiempo. La inflación de 3.5%, un EBITDA, el múltiplo pagado por la empresa y me da ciertos datos de la deuda y bueno, todo lo que trabajamos en el ejercicio anterior. ¿Ok? Entonces, vámonos a poblar los datos y voy a empezar con la adquisición. ¿Cuál es el EBITDA del 2021? Fíjense que todos nuestra base, en este caso es el EBITDA, porque estoy usando un múltiplo de EBITDA. Entonces, mi EBITDA del 2021 es este 1500, dato dado. Aquí está. El múltiplo que va a pagar la empresa por esa adquisición es de 6 veces. Aquí está. Voy a hacer esta multiplicación. Aquí es exactamente lo mismo. Tengo un exceso de caja en los datos dados en la compra. En este caso es 0. Y una deuda de, ¿dónde está la deuda? Deuda inicial de 5,000. ¿Ok? Voy a lo mismo, el valor de la empresa más el exceso de caja, si tuviera, menos la deuda. Tengo un valor de capital de 4,000. ¿Sale? Aquí estoy. Ahora el flujo lo vamos a determinar desde las ventas. ¿Sale? Díganme si todos me van siguiendo, vamos bien o hay alguna duda hasta aquí. Estamos en el ejercicio 2. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, gracias, Diego. Perfecto. Entonces, vamos a proyectar ventas. Ventas, aquí está, del 2021 y dice que va a crecer uno más, crecimiento en ventas del 4%. Aquí está. El siguiente año, 2023, sería nivel anterior por uno más, aquí ya lo puedo fijar, ese 4%, FNF4. Aquí está. Y con estos datos ahora sí puedo arrastrar mis ventas. ¿Llegamos a los mismos números? Estoy nada más multiplicando ventas por ese crecimiento. En ese caso, ¿no se le suma la inflación también? En este caso vamos a dejar la inflación ahorita en estos ejercicios por fuera. La Ujú. inflación en donde me afecta es en mi costo de capital para descontarlos. Ya, ok. Sí. Ya dejamos la inflación afuera, pero sí tiene un punto ahí. Costo de ventas. Entonces ya tengo mi nivel de ventas y me están dando la estructura de ese costo de ventas. ¿De cuánto es esa estructura dato dado? Del 35% sobre los ingresos. Acuérdense que ingresos y ventas es lo mismo, entonces ese 40% por cada nivel de ventas. Voy a fijar ese 40% para nada más arrastrar la fórmula. Si voy rápido, me dicen, ¿llegamos al mismo número? ¿Llegamos Sí, al mismo? Perfecto. Entonces, vámonos a utilidad bruta, utilidad ventas menos costo de ventas. Estoy haciendo la resta y arrastro. Aquí está. Gastos de administración es un dato dado y dice que va a ser constante estos 900. Entonces, es lo mismo todos los meses. Ahora sí, tengo un EBITDA de 2,501 menos 900. Es exactamente lo mismo del ejercicio anterior, nada más que estamos empezando antes en nuestro estado de resultados. Depreciación y amortización es también un dato dado, 900, aquí está, 900, y estamos asumiendo que es lo mismo. Sí, ¿verdad? Depreciación y amortización, 900, sí, aquí está. Y voy a arrastrar esto para acá. El EBIT, pues viene siendo este EBITDA menos depreciación. ¿Vamos bien? ¿Todos, chicos? Sí, sí, sí. Ok,
Vámonos a calcular los intereses. Estos intereses nacen de mi costo de la deuda, que viene siendo estos 5,000 por este 9%. Es un costo anual, ¿ok? Y este mismo costo anual es el que voy a estar pagando. Este es el apalancamiento que va a recibir la empresa. Eso me va a dar una utilidad antes de impuestos en cada caso de esto de aquí. Maestra, ¿cómo sacó el interés? Sí, es la deuda de 5,000 por el 9% del costo de la deuda, 9%. Y ese mismo monto se repite. Utilidad antes de impuestos es la resta de estos dos. Y ahora sí, vamos a calcular los impuestos, esa base, por el dato de 30%. Voy a fijar este C15 porque es la misma tasa que voy a estar ocupando y nada más arrastro. Otra vez, aquí está la fórmula. Ahora sí, ya puedo calcular mi utilidad neta que me va a servir como base para mi flujo. Ok, vámonos a copiar los datos de utilidad neta. Es exactamente lo mismo de aquí para acá. Depreciación y amortización lo voy a copiar de aquí. Son los mismos datos. El CAPEX es un dato en los supuestos de cuánto es. 880. Vean que aquí estoy depreciando más de lo que compro. Completamente normal. Y el capital de trabajo, me parece que en el Excel dice igual, hay un requerimiento, déjenme ver. Requerimiento, exactamente, requerimiento anual de capital de trabajo. Entonces, quiere decir que esto va a afectar negativamente a mi flujo. ¿De cuánto es ese capital de trabajo? De 150 anual. Estamos suponiendo que también es lo mismo. Aquí está. Y corre. Tenemos los mismos datos, chicos. Si voy rápido, me dicen. Vamos a empezar con el flujo del primer año. Mi utilidad neta más mi depreciación, que es una partida virtual, menos lo que invierto en capital expenditures, menos ese requerimiento de efectivo. ¿Ok? Y aquí está. ¿Llegamos a los mismos números? Luis, Sí. Perfecto, muy bien. Vamos a dar ahora el acumulado, exactamente lo mismo, la suma de cada uno. Aquí está. La suma y la suma de todos los flujos acumulados. Fíjense que aquí no estoy trabajando descontando flujos ni nada. Estoy hablando de flujos que no tienen un valor presente. Esto es en el futuro, nada más ojo, ojo ahí. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, me voy a regresar a poblar mi venta. ¿Cuál es el EBITDA del 2026? Aquí está. Casualmente salió 2026. El múltiplo de salida en este caso es de 7.2, múltiplo de venta. Y voy a hacer la multiplicación. ¿En cuánto voy a vender la empresa? 7.2 veces su EBITDA proyectado. El exceso de caja, en este caso, va a ser la acumulación de mi flujo de efectivo, free cash flow, los 958. Y la deuda, pues no la he repagado ni nada, me van a pagar al final los 5,000. Seguimos con con los mismos valores. Aguas aquí, si la deuda se hubiera pagado, aquí se descuenta lo que se haya pagado proporcionalmente, ¿ok? Nada más ahí hago la anotación. Entonces, valor de la empresa más el exceso de capital menos
la deuda, lo que le debo a los demás. 10,546. ¿Quedó claro? Bueno, creo que sí llegamos todos a lo mismo, es lo mismo. Vamos a hacer ahora sí, vamos a sacar el IRR, para eso necesito en negativo mi inversión o mi valor de capital inicial, mis menos 4,000. A lo largo de los años, pues no voy a tener ningún flujo adicional. Y el valor final, los 10,546. Con estos datos ya puedo calcular el IRR o la TIR. Muy importante, la TIR necesita por lo menos un valor negativo para poder hacer esta, es una optimización, se le conoce como optimización porque me está calculando cuál es la tasa que con estos flujos el valor presente neto sería cero. Arriba de este 27,4% se acepta el proyecto, por abajo tengo pérdidas. Y ahora vamos a calcular el MOIC, que el MOIC viene siendo mi 10,000, valor de salida de capital entre el inicial. 2,64 veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el capital va a crecer, el capital invertido va a crecer 2,64 veces en esta compra. Múltiplos por encima de este 2,64 son atractivos para la empresa porque está creciendo, en este caso casi se duplica el capital, 2,5 veces su capital invertido. ¿Sí quedó claro este ejercicio? ¿Llegamos a los mismos números del MOIC y de la TIR? ¿Todos, Sí, chicos? sí, Miss. Perfecto. Muy bien. Entonces, así como estos ejercicios, voy a dejar de compartir y me voy a ir al curso para darles la tarea. Es lo mismo, no vimos algo adicional. ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer ustedes de tarea? Vamos a hacer la tarea 4, que es un ejemplo exactamente de compras apalancadas. Traten de hacerlo ustedes solitos, se sube en Excel y van a hacer ahorita, digo, es más, vamos a hacer todos juntos el quiz número 2, este de aquí. Ya debe de estar abierto, chicos, por favor háganlo antes de salirnos para que no quede nadie pendiente. El Q2 y con eso voy a tomar asistencia. Díganme si lo pueden, por favor, accesar. Sí, maestra. Sí, sí se puede. Ah, perfecto. Entonces, por ahí hay un problemita. Contéstenlo y con eso cerramos la clase de hoy. Les voy a dar unos 10 minutitos. Cualquier duda me avisan. Y mientras voy abriendo esta tarea. Así es exactamente lo mismo. Miss, Sí, ¿puede poner el ejercicio 2? Es que me perdí en la parte después del flujo de acumulado. claro que sí. O sea, ya no supe qué hizo en la tablita de venta. Ah, ¿en esta? Sí, aquí está. Sí. Estos 9,58 es lo que tenemos aquí. Este 9,58 de aquí. Aquí está. Y el 2026, ese, 2026. el primer valor de hasta arriba de Ah, venta. ese es el EBITDA que calculamos para el 2026. Entonces, hasta ahorita todos estamos resolviendo el quiz. No sé si hay alguna duda de ese mini examen.
Bueno, por lo pronto déjenme, voy a pasar lista. Todavía no, no se me vayan, por favor, chicos. Ahí voy.